y amén. Gracias a Dios. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 1 del libro de Proverbios. Ahorita les voy a dar la introducción, pero sí deseo que leamos esta parte que vamos a leer del 1 al 6, donde vamos a ver la importancia, hermanos, de los proverbios, ¿sí? La importancia que tienen como consejo de parte de Dios, hermanos, de un hombre, ¿verdad? Que fue un hombre que pidió, ¿qué pidió? Sabiduría, ¿verdad? Pidió sabiduría, Salomón. Recordemos que fue el hijo de ¿quién? De David, del rey David, ¿verdad? Era el tercer rey del pueblo de Israel. Era cuando tenía unido a Israel y a Judá, hermanos. Fíjense, qué bonito, ¿no? Eso hace que haya una grande bendición en la vida de este hombre. Entonces, cuando nosotros leemos esa parte de la escritura, hermanos, donde vemos que ahí en el capítulo 4 de Primera de Reyes, donde nos narra el perfil, ahorita que hacía mención el hermano de lo que era verdaderamente este hombre Salomón, hermanos, vamos viendo que fue un hombre que venía con el deseo de gobernar, de reinar esa ciudad de Jerusalén y esa de Israel y esa ciudad de Judá, hermanos, con todos los preceptos que Dios tenía, ¿sí? Ese era el propósito. Por eso cuando dice aquí en el capítulo 1, y voy a leer la Reina Valera, pero la 2015, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría. Fíjense bien, y vamos a los paras, ¿sí? Para que conozca sabiduría y disciplina, y otra vez el para comprender los dichos de inteligencia, para adquirir derecho, para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades, comprenderá los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. Qué padre, ¿no? Qué bonito cuando nosotros vemos lo que Dios quiere a través de estos proverbios y del gran sabio Salomón, ¿no? De ese hombre que verdaderamente pidió sabiduría antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y Dios se la dio. ¿Dios conoce los corazones? Sí, Dios conoce los corazones. ¿Hacía falta un rey con entendimiento en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá? Claro que lo tenía. Tan estuvo unido porque eso viene a ser la época de oro. Pero ahorita vamos a tomar asiento, hermanos, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que Dios tiene a través de lo que en esta tarde vamos a estar leyendo. Ya vimos hace un ratito pues la introducción al libro de los proverbios, ¿verdad? Pero el uso de los proverbios, hermanos, van a ayudarnos a nosotros a comprender muchas cosas que no entendíamos. Hizo mención de ese versículo que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice que no se va a apartar de ti. Vamos a dejar que ahorita calmen a la Danita. Ya llegó a los brazos de su mamá. Ya empezó a sentir los latidos del corazón de mami, y esos son los que los calman a los niños. Cuando nacen, hermanos, las que hemos tenido oportunidad de dar a luz, cuando nacen inmediatamente, ¿dónde creen que nos los ponen? Aquí. Púmbatelas. El primer corazón, la primera corazonada que tenemos, ¿no? De que llegan a nuestro corazón nuestros hijos, y siempre es una grande bendición. Bien, entonces vámonos al uso de los proverbios, el propósito de ellos, ¿no? Mientras el libro de los Salmos, que terminamos la semana pasada, es para una vida devocional, hermanos,
¿sí? En cada uno de esos salmos nosotros vamos a poder ver el devocional que nosotros vamos a ir marcando, ¿no? Como en el capítulo 1, ¿no? Que nos dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores y asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad? No así el malo, ¿no? Que será como tamo y cosas de consecuencias que van a ser para con aquel que es malo, ¿verdad? Pero vamos viendo y decimos, ay Señor, pues es mejor estar en ti, ¿no? Entonces, mientras el libro de los Salmos es para vida devocional, el libro de Proverbios es para la vida diaria. Y en cada uno de esos consejos, de esos proverbios pequeñitos que van a ir dándonos ese consejo y que nos han estado dando, entonces nuestra vida, hermanos, va a ir tomando. Y eso es lo de los sabios. Dice que a los sabios, cuando empezaron a hacer lo del templo y cuando estuvieron allá en el libro de Deuteronomio, de Éxodo, cuando salieron y empezaron a hacer el campamento donde estaba el lugar, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El tabernáculo, hermanos. Ahí empezamos a ver que hubo selección de gente. Y esa selección de gentes, hermanos, eran porque eran comprometidos con Dios. Aparte de las habilidades manuales que tenían, eran hombres comprometidos con Dios. Por eso cuando nosotros tenemos un trabajo aquí en la iglesia, tenemos que estar comprometidos con el Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios nos va a dirigir, a lo mejor a veces se nos van a trabar muchas situaciones y vamos a tener algunos momentos en que no vamos a entender muchas cosas, pero cuando nosotros, hermanos, vamos al Señor, inmediatamente nos abre el panorama y nos dice, es por aquí, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hermanos, por ese motivo tan especial que nosotros tenemos a través de su palabra, ese motivo del cual nos va a enseñar. Por eso esta gente estaba verdaderamente comprometida con Dios. Estos hombres eran algo tan particular, hermanos, que sabían los diseños, lo que Dios les mandaba, que le decía a Moisés cómo se tenía que hacer todo lo del tabernáculo, la mesa, todo lo que estaba puesto en ella, hermanos, estaba diseñado, y con ese mismo diseño lo explicaba Moisés, hermanos, y estos hombres que sabían de carpintería, de costura, de platería, de oro, lo sabían diseñar al pie de la letra. Eso quiere decir, hermanos, que esto es importante para nuestra vida. Si nosotros a veces no conocemos, ay, pues sí creo en Dios, oye, pero platícame, ¿qué más sabes de Dios? Pues en pocas palabras sé que Dios me ama, que mandó a su Hijo Jesucristo, y sí, ese es el evangelismo rápido, ¿no?, que nosotros podemos dar, pero el conocimiento que vamos a ir adquiriendo, hermanos, es importante como maestros, como líderes, ¿sí? Que estemos al pendiente de lo que nosotros escuchamos. Había una persona que en una ocasión yo llegué a escuchar, y ahí en el instituto fue esto, en el instituto bíblico, me acuerdo que esta persona, él decía que él le ponía precio a sus predicaciones. Y pues decíamos, estamos apenas en el instituto y ya hay precio para las predicaciones, pues era algo como que estaba muy fuera de lugar, ¿no? Quien entra aquí en el camino de Dios y cree, hermanos, que se va a hacer rico, está errando el camino, totalmente, ¿no? Aquí necesitamos entrarle con ganas y deseos de servir a un Dios que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria, pero que nosotros no estamos basados, hermanos, en tener una multitud de gentes para que éstas puedan proveer para nosotros, hermanos, sino en el servicio que nosotros debemos de tener. Y estas gentes que estaban al servicio de Dios, hermanos, no estaban únicamente ellos no tenían un sueldo, o a lo mejor sí. Pero sin embargo, hermanos, cuando vemos a los levitas, hermanos, que ellos tomaban de lo que sean las ofrendas y de todo esto, y de esto vivían ellos, recordemos que a los levitas no les dieron tierras, ¿sí? A ellos no les dieron tierras. A los únicos que les repartieron fueron de la tribu
a todos los demás de la tribu de Israel, de David, de Israel, de Judá, de Rubén, de todos los otros hijos, hermanos, ellos tuvieron sus tierras. Pero a los levitas, hermanos, no había tierra. Ellos se iban a sostener de lo que iba a aportar en el templo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esas situaciones, ¿verdad? Pero gente que maneja mal las cosas, ¿verdad? Y que no se enfoca en que verdaderamente el servicio a Dios es con todo el amor y con todo el deseo de poderlo hacer y de poderlo realizar con lo mejor que nosotros podamos dar. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos viendo que en esto, ¿verdad? Este amigo decía, pues yo le cuesta tanto y cuesta tanto y decía, pues si apenas estamos aquí y ya tú ya estás haciendo una lista de todas tus predicaciones de lo que te van a costar, ¿no? Entonces, no es así. También una vez escuché a alguien, no, ni que Dios te bendiga, ¿cuántos miembros tienes y cuántos diezman? Híjola, imagínense nada más qué preguntas tan, ¿no? Y ese tipo de cosas, hermanos, a veces se llegan a dar. Hay gente que tiene mucha labia, como estos de los de pare de... Y no para, la gente. O sea, párese porque no para. Y sin embargo, hermanos, yo escucho la gente que va a esos lugares. La necesidad es tan grande, hermanos, que van a esos lugares. ¿Por qué razón? Porque no hay un conocimiento de la palabra. Porque ellos quieren ver una respuesta a su necesidad y la gente recurre a lo que no es, pero la gente recurre por necesidad. Cuando nosotros venimos aquí, cuando nosotros estamos basados, todo lo que hablamos está basado en la palabra de Dios y en el consejo que Dios tiene, hermanos, es donde nos vamos a enriquecer de una manera no esta, porque también pensamos que el llegar a Dios, va a ser dinero. No, hermanos, pero Dios es fiel. Dios es fiel para con nosotros. Hoy la gente que tiene mucho dinero por su trabajo, por su esfuerzo, hermanos, pues son víctimas de tantos secuestros y a veces aunque no lo tengas, ¿sí? Pero está en la mira la gente que tiene mucho dinero. Entonces yo digo, pues mejor que pasemos desapercibidos, Señor. Mejor que ni nos conozcan, mejor que sepan que nada, ¿no? Pero a ti te tenemos y vivimos felices y contentos, ¿verdad? Esa es la parte que en nuestra vida debe de haber. Entonces, el libro de Proverbios es para la vida diaria. Proverbios da sugerencias, prácticas para una vida eficaz, para ser mejores, hermanos. Da el consejo para que nosotros podamos vivir mucho mejor cada día, ¿no? Ahorita vamos a analizar estos versículos. Dice, este libro no solo es para una colección de dichos hogareños, contiene consejos espirituales, profundos y extraídos de la experiencia. Un proverbio es una frase corta y sabia, lo oímos hace ratito, ¿verdad? Fácil de aprender cuando queremos aprenderlo, hermanos, ¿sí? Fácil de aprender. Y llama a una persona a actuar. O sea, yo escucho, pero yo actúo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos lleva a hacer. Ya nos dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas o las cosas que hacíamos antes, dice que las dejamos y hoy todas son hechas nuevas. O sea, mi vida empieza a ser nueva y empiezo a hacer lo que ya no hacía antes. Ese es el chiste, porque imagínense, hermanos, qué cosa tan terrible sería que nosotros tuviéramos la misma vida de antes, hermanos, cuando dice que cuando fue Nicodemo a ver al Señor, hermanos, era un teólogo, era un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Cuando se acercó a Jesús, hermanos, sabía que Jesús tenía mucha razón en todo lo que decía.
y fue a consultarlo porque él, aunque tenía y sabía de la palabra, hermanos, sin embargo, era una persona farisea, una persona que tenía mucho intelecto en la palabra de Dios, pero estaba el Mesías ahí, no lo habían reconocido. Por eso es que fue de noche, para que no lo vieran y para que no lo criticaran. Y fue de noche y se acercó y fue y le preguntó: oye, ¿qué pasa a ver? Y le dice que el que no naciera de agua y de espíritu no entraría al reino de los cielos. Entonces dice: ¿qué tengo que volver al vientre de mi madre? Pues ninguno de los que estamos aquí hemos vuelto al vientre de nuestra madre, hermanos. Hemos nacido de nuevo, así grandulones como estamos, digo, grandulones de edad, no grandulones de tamaño, porque yo no lo soy, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando llegó esa palabra a nuestras vidas, verdad? Y lo que hacíamos antes nos dijo que ya esas eran cosas pasadas y que hoy teníamos que aprender a través de las enseñanzas, como en el libro de Proverbios nos va a estar enseñando, de manera de poder vivir mejor. Si yo mentía, ahora ya no voy a mentir. Si yo golpeaba, ahora ya no voy a golpear, ¿no? Si yo criticaba, ahora ya no voy a criticar. Si yo blasfemaba, ahora ya no voy a ser trilingüe, ¿no? Ya ahora voy a cambiarle, ¿no? Entonces, cosas, hermanos, si yo tomaba, ya ahora estoy en ese proceso, Señor, de no hacerlo, ¿no? Porque a la larga, hermanos, todo vicio pesca a la gente. Y escuchando todo esto, yo he tenido y yo creo que de parte de Dios ha sido este entendimiento de cuando uno llega a pensar que a veces el probar la droga o el probar el alcohol, hermanos, esto a lo mejor los pone contentos por un momento, pero al final, hermanos, hay estragos en todo esto, ¿sí? Las crudas son terribles las crudas. Yo creo que en mi vida me he de haber puesto como 2 o 3. No tantas, fíjate que no. Pero yo me acuerdo que fue de terror al otro día, y todo por probar. Quiero decirles que todo fue por probar. No, a ver, no, que tú eres de mucho mundo, ese es el pique, ¿no? Que te empiezan a dar. ¿Eres de mucho mundo? Pues órale. Y a fumar, porque fumé tiempo también. Pero de esas cosas, hermanos, que no me quedé clavada, gracias a Dios, que no me quedé clavada en eso. Pero la gente por probar, he visto gente que continúa probando. Y que dice: el día que yo quiero, lo dejo, ¿eh? Y no lo ha dejado. Eso quiere decir que no ha querido y que ya se convirtió en un vicio, ¿sí? Porque no lo han dejado. Aquellos que dicen: en el momento que yo quiero, lo dejo. Y lo siguen haciendo. Ya no. Si me tomaba 5, ya ahora me tomo. Si me tomaba 5 así, ahora me tomo 5 así, ¿no? Pero 5. Hermanos, son engaños. Al final son engaños, ¿sí? Porque si nosotros vamos al consejo de Dios, es al consejo que Dios nos da. Y Dios lo que quiere de nosotros, lo mejor, vivir vidas sanas, ¿no? Ahorita estoy recibiendo las consecuencias de haber andado descalza, de no haberme cuidado en la cuarentena cuando nacieron mis hijos, por necesidades, hermanos. Porque no me cuidaba, porque pues tenía que salir adelante, porque no estaba mi mamá conmigo, mi suegra tampoco. Entonces yo me tenía que levantar y hacer mis cosas, fiebres puerperales, situaciones que llegaron a mí para enfermar mi cuerpo. Al cabo del tiempo yo decía: no pasa nada, y vamos. Ahorita estoy sufriendo las consecuencias en las rodillas, ¿sí?
Hace 8 días, el domingo precisamente, al ir subiendo los escalones de la casa de ustedes, hermanos, me tronó una rodilla. Y ya venía la Mónica atrás, gracias a Dios no me fui para atrás y no me caí. Pero me empecé a sentir mal. Y acudí a que me revisaran. Yo sé que es una parte, yo sé que el desgaste, pues al final yo no tengo 15 años, tengo 67 años. Pero es mi vehículo de transportarme y de dirigirme en mi casa. Fíjense, hay cosas en las que sí hablamos de vicios, pero también hablamos del estado de nuestra salud, hermanos. Y de que a veces se nos hace tan fácil no guardarnos y no cuidarnos, ¿no? Entonces, cuando esto vio, no, pues sí, y ya fui el martes, fui a ver a una persona, que a ver esto, y luego el sábado fui a ver a otra, y pues sí, es un desgaste que hay en mis rodillas y que me van a tener que ver, ¿verdad? Y yo espero en Dios. Le digo, lo que yo más quiero es calidad de vida. ¿Calidad de vida en qué aspecto? En poderme mover, en poder hacer las cosas que yo estoy acostumbrada a hacerlas. Esta semana no me dejaron hacer nada. No estaba yo prácticamente como niña bonita, ni comida, ni qué hacer, ni nada. Pero se siente uno mal porque uno está acostumbrado a hacer las cosas. Pero son los descuidos de atrás, hermanos, los que vinieron ahora a provocar una situación de estas, ¿no? Entonces quiero decirles que hay que cuidarnos. Dios nos da el consejo de los cuidados y hay que cuidarnos. Los corajudos, los que comen en exceso dulce, los que comen en exceso carne, pan, colesterol, hay tantas situaciones, hermanos, que cuando llega la factura es tremenda, es tremenda. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice que tengamos, verdad? Que le pongamos, ¿qué? A la boca. Un cierre, ¿verdad? Para muchas situaciones, tanto de hablar como de comer. Entonces, cuando nosotros vamos viendo que este libro de Proverbios nos va a enseñar muchas cosas, porque ahorita me voy a ir a la palabra, ¿verdad? Dice que para que vivamos esa vida eficaz, este libro no es solo para una colección de dichos hogareños. Contiene también consejos espirituales profundos, extraídos de la experiencia. Un proverbio con esa frase corta y sabia y fácil de aprender y llama a una persona a actuar y no argumenta sobre sus criterios espirituales ni morales básicos. No es bajo nuestro propio entendimiento, sino bajo lo que Dios dice que es, ¿sí? Lo podemos aplicar de muchas maneras. Hemos dicho que la palabra de Dios, hermanos, es de una sola interpretación, pero puede aplicarse de muchas maneras. Y esto precisamente es en el libro de Proverbios, ¿verdad? Un proverbio es una frase corta y sabia y fácil de aprender y llama a una persona a actuar. No argumenta sobre criterios espirituales ni morales básicos. Supone que ya los que conocemos de Dios los debemos de tener. ¿Sabemos que robar es malo? Sí. ¿Sabemos que mentir es malo? Sí. ¿Sabemos que la necedad es mala? Sí. Si la sigo aplicando a mi vida, ¿qué va a estar pasando? Que no estoy haciendo caso, que no lo estoy haciendo, que me he esforzado, es que no puedo. Sí puedes. Otras cosas las puedes. Otras cosas las puedes hacer. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho cuando empecé, yo pensé que nunca iba a agarrar un carro para manejar. No soy la experiencia andando, ¿verdad? Pero el día que me lo plantaron aquí, y yo me fijaba en Enrique cómo le metía, y créanme que lo deseaba, nada más que Enrique nunca me tuvo confianza. Esa fue la parte de haber dicho, esta me lo estrella y se acaba aquí, ¿no? Pero a mí me gustaba el echar la manejada y todo esto, ¿no? Ahora ya no veo bien. Están las rodillas ahorita, me ven caminar y me ven todo esto, pero sí traigo un dolorcito. Y es algo que me está ahí, tac, 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 ¿no? Si vivo con esto y así Dios lo decide, pues me voy a tener contentamiento con ello, porque fue parte de la factura, ¿sí?
Pero si Dios pone a través de la ciencia y hay manera de corregir esto, pues se lo voy a agradecer infinitamente también, ¿sí? Pero Jehová da y Jehová quita, ¿sí? Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, decía Job. Entonces, cuando estas cosas en nuestra vida, hermanos, cuántas cosas y cuántas maneras de decirnos Dios las cosas a manera de qué, de que abramos los ojos, de que tengamos un estilo de vida mejor, que podamos ser esas personas sabias. Y sabio quiere decir que eres obediente a lo que se te manda hacer, ¿no? Aquellos, como dijimos, aquellos ahora que pasaron ahorita lo del libro de Proverbios y que escogían a las personas, hermanos, era porque ellas iban a desarrollar lo que se les estaba diciendo. Y esto es lo mismo que Dios quiere para con nosotros. Eso es una persona sabia. No es aquella intelectual, aquella que todo lo sabe y que no, hermanos, aquella es la que obedece. Esa es la persona sabia, así como nos lo habla el libro de Proverbios, ¿sí? Si ya tenemos ese criterio espiritual y esas cosas morales básicas en nuestra vida, se supone que ya las tenemos porque hemos venido a escuchar de la palabra de Dios, hermanos. El libro de Proverbios se enfoca en Dios, en el carácter, obras y bendiciones, y nos dice cómo vivir en relación íntima con Él. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo lo que nos está enseñando a través de estos libros, a través de este libro, ¿sí? Salomón, y vamos a ir ahí, Salomón, el tercer rey de Israel, hijo del gran rey David, reinó durante la época de oro de Israel. Y fue la época de oro, ¿por qué? Porque era cuando había paz, y más de la paz, era cuando en esos momentos, hermanos, más buscaban de Dios. Fue el momento, hermanos, en que el rey David, dentro de todas las cosas mal que pudo hacer, tenía un enfoque hacia para con Dios, y esto invitaba al pueblo a hacerlo. Eso quiere decir que fue la época de oro. Fue la época en que mejor, hermanos, estuvieron espiritualmente. Había guerras y Dios les daba a ganar. David ahí estaba como seres humanos, hermanos, teniendo sus tropiezos, pero a Dios no lo habían terminado de olvidar, como ahora lo estamos viendo en el libro de Nehemías. Fíjense bien, hermanos, ¿cómo podremos olvidar a alguien que con tanto amor nos ha ayudado? Alguien que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos, y que es mucho mejor que Salomón en todo lo que nos dijo a través del tiempo que estuvo en esos 3 años, ¿verdad? Donde desarrolló su ministerio, hermanos, en el punto de ver la manera de cómo él se conducía y de qué manera quedaron ahí escritos cada uno de los detalles y cada palabra que él enseñó. Esto, hermanos, aquí cuando vemos que fue esa época de oro de Israel, cuando Dios les dijo que le concedería cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando llegó Salomón y lo mandaron, quedó como hijo de David para ser rey? Cuando se presentó delante de Dios, hermanos, él no se presentó para decir, no, pues quiero traerlos aquí, como su hijo. Acuérdense, el hijito, cómo resultó, ¿no? No. Y ahí fue, miren, el parteaguas de dividido el reino de Judá y de Israel. Y cuando él le dice, no, dice, yo lo único que quiero es sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar a tu pueblo, para poderlo enseñar como tú quieres que yo lo enseñe. Fíjense de David todo lo que viene, hermanos, todo lo que pasa con él. Dice que cuando Dios le dijo que concedería cualquier cosa que deseara, pidió un corazón entendido. ¿Cuántos hemos pedido un corazón entendido? No un corazón necio, un corazón que siempre quiere tener la razón. Como rey, pudiera haberlo hecho. Yo quiero esto, ¿no? Al final, ahora sí que es la hora de las complacencias, ¿no? Voy a pedir esto. Pero él pidió algo bien sabio, algo entendido. Si estoy como rey ante el pueblo, quiero gobernarlo como si tú estuvieras, con entendimiento.
Y eso en nuestras vidas, hermanos, pues ¿quiénes somos nosotros, verdad? Cuando estamos para decir sí o no. Estamos para decir sí o no. Se nos presentan cosas malas y podemos decir no. Se nos presentan cosas buenas y podemos ayudar y podemos decir sí. El día de ayer a mi nieta Valeria la invitaron, ya es la segunda vez que hacen en el año y esto me parece muy bonito. De parte de la escuela vienen Ejército de Salvación, que es un movimiento cristiano, hermanos, y la vez pasada fue en la escuela y ahí llevaron muchos niños, hermanos, que no tienen hogar, muchos niños que los dejaron los papás, muchos niños que fueron abandonados. Entonces van y les piden a las niñas y a los niños de ahí, pues ya no son niñas, ahorita ya son unas jóvenes, ¿verdad? Y les dicen que jueguen con ellos, que estén el tiempo con ellos, que les lleven un regalito, que compartan con ellos algo. Entonces, hace como 2, 3 meses fue que estuvieron y estuvieron con una niña y te vamos a mandar y a ver, acuérdate, y sí, y besos y abrazos y juegos y todo eso. Pero el día de ayer les hicieron una posada a esos niños y les hicieron una obra, hermanos. Y todas las niñas o todas las jovencitas tuvieron que venir y tuvieron que estar con los niños. Y las niñas con las que habían estado la vez pasada empezaron unas, eres Vale, ¿no? Se acordaron de ella, eres Vale, ay, qué padre, ¿no? Fuiste la que me diste la muñequita, el que me diste el perfumito. Y no por los regalos, hermanos, sino por la estancia de estar con esos niños, que a veces nosotros tenemos familia y no sabemos. Les mandé en el de mujeres, no, más bien en el de la iglesia, que a veces no nos conocemos como familia. Quien esté sentado a la mesa y, oye, ahorita decía Chacho hace rato, pues no sé los nombres, ¿no? Pues he dicho que mi abuela era... Ajá, que no lo recordabas, pero mi abuela se llamaba, mi abuelo se llamaba Daniel y mi abuelita se llamaba, se me fue, Agapita, ¿no? Un nombre no muy peculiar, Agapita. Sin embargo, ¿verdad? Los conocí, bueno, no conocí a mi abuela, pero conocí a mi abuelito. Y los deseos que había en el corazón de mi mamá y las pláticas que llegamos a entender, a lo mejor no fueron tantas, pero sin embargo sabía cómo era mi mamá. Sabía los gustos, sabía que a ella le gustaba, a la hora de la comida, ella era feliz cuando le servían pollo, que a ella le dieran el pescuezo. Eso era lo que a ella le gustaba. A ella le gustaban los huesitos, decía ella. A mí sírvanme huesitos, ¿no? Entonces sabía yo los sabores y las cosas que a ella le gustaban. No le gustaba que la desobedeciera. Eso me quedaba bien claro, ¿sí? Sabía que tenía una autoridad. Sabía que ella luchó mucho porque yo fuera una mujer de bien. Ese fue uno de los principales deseos de mi mamá. ¿Sí? Me mandaba a la natación, me mandaba a hacer cosas de manera de tener mi mente aquí, trabajándola. Faltaba lo principal, conocer de Dios. Pero humanamente hizo la parte que le correspondió, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que en estos casos que hay cosas que tenemos que hacerlas por buenas actitudes, como lo que vimos ayer con que llevar a Valeria nuevamente y jugar, llegó toda quemada porque no se puso gorra, pero anduvo jugando con las niñas, ¿verdad? Y estuvo con ellas en un momento feliz. ¿Cuántas cosas de momentos felices, hermanos, podemos hacer de nosotros a través de los consejos que Dios nos puede dar, ¿no? Y hasta de la misma familia, hermanos. Pasar, ahorita en este mes como que todo el mundo se le clava el corazón. Es el mes del clavado de corazón.
En todos los demás empieza el enero y nada, la bajada de peso, nada, que esto, febrero, el mes del amor, marzo, el primer día, el primer domingo, la familia, que ni la contamos, el día del niño, que ni los pelamos, el día de la madre, ya ahí te va una escoba, ya ahí te va una cubeta para que le sigas dando, el día del papá y situaciones así. Y se pasa el año, pero ahorita también les mandé otro, donde estaban en guerra los alemanes con los americanos. Y ese día empezaron a cantar la de Noche de Paz, Noche de Amor, y pararon el pleito. Fíjense, hermanos, cómo en guerra, cómo se manifiesta Dios y hay paz. ¿Cómo no hay paz en las familias? Tóxicos a veces, ¿no? Pueden llegar a nombrar a familias. Pero cuando no hay amor, hermanos, hay cosas que hay que fomentarlas. Y todo esto lo vamos a ir viendo en el libro de Proverbios. Consejos para estar bien yo con Dios, para estar bien con mi familia y para estar bien con la iglesia y con los de mi trabajo y con las personas con las que yo me relaciono. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la base principal para estar bien. Dice aquí, entonces, el libro de Proverbios se enfoca en ese carácter, y cuando vemos a ese en obras y en bendiciones y en esa relación íntima, y cuando vemos a ese Salomón que pidió entendimiento, ¿verdad?, para gobernar al pueblo, hermanos, a Dios le agradó esa petición. ¿Ustedes creen que a Dios no le va a agradar la petición de decir amor para con todos? ¿Paz para con todos? ¿Relación para con todos? En este mes. Pero no nada más es en este mes, es toda mi vida. No es algo temporal, tiene que ser toda mi vida. Es que vieras cómo me cae mal. Pues sí, nos caen mal. Pero no deja de Dios trabajar en que me caigan bien. No como la manera en que yo quisiera, ¿verdad? Y habla precisamente hoy en esta semana que estuvimos viendo del libro de Proverbios de la necedad. No propiamente que hagas a tu amigo el necio, ¿no? No propiamente que te lleves de a cuartos con él porque sabes que no vas a poder con él. ¿Por qué razón? Porque cuando la gente es necia, hermanos, es aferrada. Y se le dice una cosa y se le dice otra, ¿y qué creen que hacen? No. Entonces, cuando ya vas conociendo a las personas, dice, esta parte solamente Dios es la que tiene que trabajar. Solamente Dios es el único que la va a trabajar. Pero la que está de mi parte a hacer es, pues, tomar a lo mejor una distancia, porque dice ahí, ¿verdad?, en esta semana que se habló de la necedad, que no le vas a dejar hacer algo a esta persona porque es necia, y la va a hacer no a la manera que tú le estás indicando que la hagas, sino a la manera que él quiere hacerla. Y cuando las cosas Dios nos las manda de una manera y tú las interpretas de otra y la haces de otra manera, entonces ¿qué quiere decir? Que no eres sabio, que no estás siendo entendido, que no quieres ser obediente, que estás deseando hacer las cosas a tu manera. Y este libro nos va a detallar de qué manera nosotros podemos salir de esa necedad, de esa parte que nosotros queremos seguir manteniéndola, ¿sí? Porque la necedad es pecado, hermanos. Y hay gentes que de verdad se aferra uno a muchas cosas que no nos van a hacer bien. A veces, oye, esto y esto, ¿hiciste esto? La mera verdad, pues me costó trabajo. Y pues creo yo que yo también tengo entendimiento. No, pues sí. Pero te he visto regarla 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así.
y no lo terminamos de entender. Algo está pasando, que no estamos siendo obedientes. Eso quiere decir que nuestra vida debe de tener ese punto de atención. A Dios le agradó esta petición y no solo le dio sabiduría a Salomón, sino también le dio grandes riquezas, poder y una era de paz. Cuando nosotros pedimos al Señor, ¿verdad? Que le conceda, así como le pidió Salomón, dame sabiduría, entendimiento. ¿Para qué? Para guiar a mi familia, para relacionarme con los de mi trabajo, para relacionarme con la gente de la iglesia. Pero cuando nosotros, hermanos, nos empecinamos en no hacer como Dios quiere, ¿por qué creen que le dio sabiduría a Salomón? Porque se lo pidió de todo corazón. Tenía la intención y el deseo de gobernar bien a Israel. Fueron cuando estuvieron juntos Israel y Judá. Entonces en ese momento fue la época de oro, la época gloriosa, porque después, como una casa dividida, ¿no? Tú para allá y yo para acá. A ti que te vea un rey pagano, porque no era del pueblo de Dios, el Jeroboam, y tú, aunque eres de acá del pueblo de Dios, pero traes una mentalidad de terror, porque no acudió a los consejos que papá había dicho. Fíjense cómo nos podemos equivocar muchas veces, ¿no? En nuestra vida, aún dentro de los consejos que Dios nos pueda dar, ¿sí? Cuando a Dios le place esa petición, ¿verdad? Y le da riquezas, poder y una era de paz, dice que Salomón construyó el glorioso templo de Jerusalén. Y acuérdense que David no únicamente aportó material, dinero, oro, pero a él no le tocó hacerlo. Entonces, cuando él le toca hacerlo, es algo majestuoso, por lo que nos narra aquí en la escritura de cómo se realizó el templo. Y con todos los cuidados. Y toda la gente que trabajó ahí era gente sabia, entendida, era gente de testimonio, era gente que sabía lo que iba a estar haciendo. Así mismo en nuestra vida, construir el templo de Dios fue algo maravilloso, hermoso, con toda la dirección de parte de Dios, porque Dios les dijo, ya estuvo bien, ¿no? Que me traigan vagando, para donde quieran que vaya yo voy, ya les voy a dar esta nación, Jerusalén. Y ahí está, aquí me lo van a poner. Yo creo que le guardan un poquito de silencio, suban por favor y les dicen que si no, que yo sé que están bien contentotes, pero al rato no los quiero ver trepados en las mesas y agarrándose del ¿cómo se llama? Del proyector, ¿no? Así como aventándose. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos viendo que todo esto se fue con un propósito grande y maravilloso, pero cómo a través de la gente se va como un teléfono descompuesto, hermanos. Que Dios dice una cosa y yo la interpreto de otra manera y te la hago saber de otra manera y tú la haces saber de otra manera hasta que no llega a ser como Dios quería. Pero cuando estuvieron, por eso esa época de oro, por eso esa época tan especial, por eso esa época tan de ese momento de unidad, de esa cercanía para con Dios, hermanos, fue una época preciosa. Después vinieron muchas cosas. Si este que pidió sabiduría le fue como en feria, imagínense nosotros que a veces no queremos poder cargar esta mente con los calibres de Dios. No la podemos cargar. Él pidió sabiduría y Dios en ese momento se la dio y le dijo, te voy a dar riquezas, y fue el hombre más rico y fue más visitado.
y lo llevaron, hermanos, iba la gente nada más para escucharlo. Iba gente para escucharlo. Ese momento era un momento glorioso y especial. Porque iban y de muchos pueblos, hermanos, de muchas naciones llegaban por la sabiduría de Salomón, ¿no? Era algo grande y maravilloso. Cuando él construye ese templo, hermanos, con toda la dirección de Dios, y escribió la mayor parte del libro de los Proverbios. Su perfil se encuentra en Primera de Reyes capítulo 4, cómo estuvo al frente del ejército, cómo tuvo a los gobernadores, hermanos, controlados de tal manera que venían y le traían, y toda la postura para hacer el templo, hermanos. Ahí lo vamos a ver en Primera de Reyes capítulo 4. Sus dichos fueron profundos, son los que dejan grandes interrogantes en nuestra vida. ¿De qué manera nosotros vamos a poderlo hacer? Nuestro mundo tiene urgente necesidad de hombres sabios, de hombres y mujeres sabias, de hombres y mujeres que necesiten la dirección de Dios. No crea que fue por casualidad estar aquí. Dios nos trajo con un propósito, pero no para ser tontos, ni para ser mediocres. Dios nos trajo aquí porque Dios quiere que la obra máxima de Él sea obediente y pueda entender. O sea, no es algo, hermanos, que a Dios se le ocurrió, pues ahora sí que se multipliquen el montón y ya me salgo de control. No, Dios nunca se sale de control, hermanos. Los que nos salimos de control somos nosotros. Porque nosotros tenemos la grandísima bendición y oportunidad de escuchar diario algo a través de la palabra de Dios, de tener a través de una lectura también, ¿sí? A través de leer la palabra. Los domingos tenemos, los jueves tenemos mujeres, los domingos tienen varones, los viernes seguimos aquí, seguimos orando y seguimos dando un repaso a ese libro de Nehemías que mucho nos ha dejado. Los jueves los estamos dando también a mujeres. Porque queremos gente comprometida, gente con un liderazgo, no solamente aquí en la iglesia, sino también en sus casas, también en sus trabajos, también que se muestre lo que nosotros estamos aprendiendo de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es la parte de lo que Dios está enseñándonos. Por eso es el que nosotros empecemos a aplicar lo que nosotros estamos entendiendo a través de la palabra. Hoy quizás nada más me voy a llevar en la introducción, hermanos. Pero era necesario hablarlo, era necesario decirlo. ¿Por qué razón, hermanos? Queremos ver buenos frutos en nuestra vida, tenemos que echarle la palabra de Dios a nuestra vida, hermanos. Tenemos que llevarla en obediencia. De otra manera, dijera Pablo, pues comamos y bebamos que al fin mañana moriremos. No erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hoy Dios nos está enseñando a través de Jesucristo otras cosas diferentes a las que se viven afuera, hermanos. Totalmente, vamos contracorriente nosotros. Pero nosotros, hermanos, este puñado de hijos de Dios, como en otras iglesias, hermanos, vamos contracorriente. Pero vamos a llegar a lo que Dios quiere que lleguemos. No Dios apostó nada más por nosotros de esta manera, hermanos. Dios apostó porque sabe que puede sacar lo mejor de nosotras, de cada uno de nosotros. Es por eso la importancia que nuestro mundo tiene urgencia y necesidad de hombres y mujeres sabias, ¿sí? Es para que nosotros desarrollemos esa sabiduría que solamente en Él la vamos a poder obtener. Ahorita leímos en el capítulo 1, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver para la semana que entra, hermanos. Primeramente Dios, donde nos habla precisamente de que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría, y eso es para el provecho de lo que nosotros vamos a recibir. Para que tú conozcas sabiduría y disciplina, vas a tenerlos que leer, para que comprendas los dichos con inteligencia, ¿sí?
para que adquieras disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad. Para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. Y el sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades, comprenderá los proverbios y los dichos profundos y las palabras de los sabios y sus enigmas. Y dentro de 8 días los vamos a ir extrayendo cada una de estas palabras para lo que quiere Dios que nosotros la lleguemos a entender. Queremos ser sabios no intelectuales, sino sabios obedientes, sabios que hacen la palabra de Dios, que la aplicamos a nuestra vida, que la llevamos a cabo en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. ¿Queremos una época de oro, hermanos? Necesitamos ser obedientes. Esa época de oro puede estar presente si nosotros queremos que sea época de oro. Amén. Vamos a ponernos de pie. Otro año más que se nos va. Ya creo que apenas desperté la semana pasada con el 1 y ahora ya voy casi con el 10, ¿no? De este mes. Los días se van rápidos, hermanos. Rápido se va. Este año se fue muy rápido. Como muchos años más atrás se nos han ido rápido. Pero ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto vamos a seguir avanzando? ¿Seguimos atorados? ¿Seguimos ahí? Vamos a avanzar, hermanos, porque Dios no tiene hijos atorados, ¿eh? Dios no tiene hijos atorados. Dios tiene hijos que realmente vayan a hacer su voluntad. En ese momento, cómo me conmovió ese video que les mandé en las guerras. Y que en ese momento, hermanos, empezaron a cantar todos, ¿verdad?, en un mismo idioma, el de Noche de Paz. ¿Sí? Y cuando lo vemos de esa manera, hermanos, cómo Dios se glorifica en la paz. Dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y cuando eso llena nuestros corazones, hermanos, no solamente en este mes, sino todos los días de nuestra vida. Hay problemas, hay situaciones, hay circunstancias, hay muchas cosas, pero todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y la obediencia que nosotros tengamos. ¿Queremos ser sabios? ¿Sí? Pues seamos entendidos y obedientes a esta palabra. Eso es lo que nos pide Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos pide Dios. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido en esta tarde acercarnos al trono de tu gracia, Señor, y aprender a través de este libro tantos dichos, Señor, que tienes como consejos para nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento a toda la iglesia, Señor, que llenes nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de obediencia, Padre, para poder actuar, Señor. Ciertamente los podemos oír, pero a lo mejor no los escuchamos, Señor, con detenimiento. Pero sí deseamos, Señor, que podamos ser oidores y hacedores de esta palabra que tú nos das, Señor. Porque esto hará, Señor, que seamos sabios y nos va a ir bien, Señor. Y esto yo creo que en un mundo tan perdido como está y con lo que estamos pidiendo, Señor, porque tú lo salves, necesitas que tu iglesia se levante, Señor, con ese deseo de obediencia, Señor, para que sean contagiados, Señor, y sea expuesto tu evangelio a la gente que no te conoce, mi Dios. Que defendamos, Señor, lo que hemos creído, que lo llevemos a cabo en nuestras vidas. Que quites todo temor, todo prejuicio, Señor, que pueda haber en nuestra mente y en nuestro corazón. Toda mentira, Señor, que se llega a filtrar en nuestra mente y en nuestra vida, Señor. Quítala, Padre, deséchala, mi Dios, y permítenos ser más que vencedores en tu nombre, Señor.
que podamos ser esos oidores y hacedores de esta palabra, Señor. Deseamos ser bendecidos, Señor. Deseamos ser bendecidos por ti, Señor, en obediencia, Padre. Ayúdanos. Tú conoces nuestra condición, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ante ti nada, Señor, está oculto. Tú todo lo conoces. Quizás podemos engañar a la gente, Señor, pero a ti jamás te podremos engañar, Señor. Por lo tanto, en esta hora quedamos expuestos ante tu presencia, Señor, y te podemos decir perdónanos. Y aceptamos, Señor, que hemos fallado en muchas cosas, mi Dios, que no hemos sido lo obedientes que tú quisieras que fuéramos, Señor, pero que en esta tarde, esperando que tu Espíritu Santo, Señor, toque y remueva cada uno de nuestros corazones y los limpie y los llene de tu presencia, Señor, para poder decir: Abba, Padre, papá, te necesitamos. Papá, reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Papi, todo lo podemos en ti, que eres nuestra fortaleza. Ayúdanos. Danos esa sabiduría, ese entendimiento y ese deseo de querer y hacer lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, para vivir tiempos mejores, Señor. En ti está el querer como el hacer. Te agradecemos en esta tarde infinitamente, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y que este libro de Proverbios, como toda tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser y seamos obedientes, Señor, así como tu Hijo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro, te lo pido, Padre, quedamos en tus manos, Señor. La iglesia está en tus manos, Señor. Es tuya, Señor. Te agradecemos infinitamente por esta introducción, Señor, y por esta palabra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.